Qué bendición de nuevo estar aquí con ustedes, mis amados hermanos. Es precioso nuestro Dios, ¿no es cierto? La libertad que nos ha dado el Señor, la gran libertad para poder acercarnos a Él confiadamente. Es la gran libertad que Él nos ha llamado, les decíamos el domingo, el pastor Jaime León, que ha estado compartiendo acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Qué lindo. Hoy vamos a ver de nuevo cómo entrelazamos esa palabra de la libertad en Cristo para entender que tenemos también libertad para amar a todos aquellos que no conocen aún a Cristo, a todos aquellos que están todavía bajo las religiones, bajo los pensamientos ateos, bajo toda la incredulidad, bajo todo eso, atrapados con los deseos de la carne, en pecados. Y bueno, así como estábamos nosotros, y nosotros no tenemos nada de qué ufanarnos, ¿no es cierto? Si a nosotros el Señor con pinzas nos fue a sacar de ese mismo camino que llevan todos. Pero hoy vamos a volver a hablar acerca de los musulmanes, porque ellos están aumentando en gran manera en toda Latinoamérica, y en nuestro país quizás es el país que está más rápido creciendo. Solo que aquí han venido no muchos como en otros países, como en Paraguay. Hay una ciudad que se llama Punta del Este, que ahí hay miles y miles de refugiados que han venido de allá del Medio Oriente, de las guerras. En Brasil, en Argentina. Brasil hay como 1.200.000 y en Argentina 1,5 millones, imagínense. Pero aquí han venido misioneros, pero la mayoría que está creciendo son mismos salvadoreños que ellos lo están ganando para la religión que se llama Islam. Así es que vamos a comenzar leyendo dos versículos de los que vimos el domingo con el pastor Jaime. Así vamos a Gálatas siempre, capítulo 5, y mire, en el versículo, vamos a leer dos versículos, el 13 y el 16. El 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y en el versículo 16 decía: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, la libertad con que Dios... Damos una repasadita a estos versículos, a ese mensaje precioso del domingo que nos está trayendo el Señor a través de nuestro púlpito. Pero, hermanos, la libertad con que Cristo nos ha libertado no solamente es un tesoro de Dios que nos ha dado en las manos, Señor. Él nos ha otorgado también ese tesoro por pura gracia, hermanos. Pura gracia es que nos ha dado. Y la única vida que nosotros podemos vivir aquí en la tierra para estar con Dios y para irnos con Dios y para ser salvos del juicio venidero, para ser justificados por su gracia, por su amor, por esa entrega que Él hizo en la cruz del Calvario. Así es que nosotros somos salvos de la ira venidera, que bueno, ya estamos viendo, porque todo esto que está pasando en el mundo, no solo la pandemia, sino que mire cómo están unas revueltas políticas, sociales, económicas, en todos los países, casi en todos, a todos les ha llegado estas cosas, pero esto es cosa de Dios, hermano. Él dijo que iba a temblar, hacer temblar los cielos y la tierra, para que solo quede el inconmovible, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero como venía la palabra el domingo,
esto de la libertad que nos ha llamado el Señor, no es que nosotros tengamos libertad y que ya digamos, bueno, somos salvos, siempre salvos, hagamos lo que queramos, de todos modos somos salvos, hagamos nuestra propia carne, lo que quiera, porque de todos modos ya somos salvos, hemos sido llamados a libertad, pero no es esa la libertad que nos ha llamado el Señor, sino que Él no nos ha dado libertad para darle ocasión a la carne a que se dé gusto, a los apetitos de la carne. No, no, no. La libertad que Cristo nos ha ganado, que ganó en la cruz del Calvario por nosotros, fue esa libertad de poder ir donde Él, con toda libertad, correr donde Él y abrazarlo y tener comunión con Él y permanecer en Él, así como los pámpanos, las ramas están en el árbol. Así tenemos esa libertad. Nadie, nada nos puede detener. No hay pared intermedia, como dice Efesios, en capítulo 2, dice que Él es nuestra paz con Dios. Él logró nuestra paz con Dios. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él consiguió eso, mediarnos, porque éramos enemigos. Estamos condenados por Dios, por la ley, por nuestros pecados, por el pecado, pero Él consiguió limpiarnos y justificarnos, lavarnos y presentarnos delante de Dios justo, y Él hizo la paz. Por eso es que podemos cantar: Él es nuestra paz, Él ha derribado todo muro, Él es nuestra paz, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz con Dios. Esa es la libertad que nos ha dado acercarnos a Dios. Ya no tenemos nada que hacer. Consumado es, dijo el Señor. Ahora tenemos libertad sin ritos, sin sacrificios, sin peregrinaciones, sin promesas, sin penitencia. No, nosotros podemos en cualquier momento hablar con Dios, tener comunión con Dios, correr a buscarlo. El oportuno socorro, dice, venid confiadamente al trono de la gracia, que es Él mismo, y encontrar el oportuno socorro. Dice, bueno, el oportuno socorro para nuestros dolores. Ay, qué terrible han sido estos años para mí. No se imagina usted. Pero he corrido, no hay nada que me detenga. Estoy libre para acercarme a Dios. Soy libre para decirle: papito, mira, me está doliendo esto. Mis aflicciones, sus desilusiones, sus derrotas. Bueno, tantos fracasos, nuestras enfermedades, nuestras necesidades. Podemos correr donde Él. Y lo más tremendo, no sé para usted, pero para mí, porque yo he sentido me ha puesto Él un gran amor por Él, que no quiero ofenderlo, pero el diablo, la carne, el mundo, me pone a cada momento tentaciones. No sé si a usted también. Bueno, yo me imagino que sí. Por eso estamos hablando de esto, pero en cada tentación usted puede correr donde Él, con toda libertad, y decirle: mira lo que me está pasando, esta tentación que me está viniendo a mi mente, a mis ojos, a mis oídos. Y Señor, líbrame de esto, Señor. Líbrame del mal, líbrame de caer en el mal. Usted tiene toda la libertad. A esa libertad es la que se está refiriendo el Señor, que ha ganado para nosotros. Amén. Porque ya nosotros hemos entendido que somos débiles criaturas. ¿No es cierto? Somos débiles. Hace poco estuve predicando por Zoom, desde luego, porque no fui a República Dominicana, a la iglesia Oasis allá en San Francisco de Macorís. Y entonces compartí algo de lo débil que somos nosotros, que no podemos solos, no podemos defendernos ante las tentaciones del diablo, no podemos defendernos ante los apetitos de la carne. Somos débiles criaturas, como dice la Biblia. Y entonces, al terminar la plática, hubo un tiempo de un convivio, de plática con los hermanos, que habían varios hermanos, estaban ahí en los cuadritos que están ahí en el Zoom. Y entonces una hermana me dijo: mire, yo creí, me dice, que los pastores no eran débiles, me dice.
Y le dije yo, Señor, no, mi hermana, le dice, nosotros somos los más débiles y los únicos que hemos aprendido a estar agarrados del Señor. Pero si yo sé que yo me suelto un ratito, yo me tengo miedo. Yo no sé usted, pero yo sé quién soy y no me parezco a nadie. Ah, Señor. Así que, como dice el versículo 16 de Gálatas 5, decía, andad en el Espíritu. Tenemos libertad para andar en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos. Tenemos libertad de decirle no a la carne, pero con el poder del Espíritu Santo, estando buscándolo al Señor, y decir, Señor, lléname para poder decir no. Andad en el Espíritu. Esa es la libertad que nos ha llamado el Señor. Ahora sí podemos con libertad andar en comunión con Dios, caminar con Dios, cada segundo estar con Dios en cada momento por medio de Jesucristo, ¿no es cierto? Caminar, y Él dice que los que están en el Espíritu, dice que van a ser guiados por el Espíritu Santo. Él nos va a guiar a dónde caminar, qué decir, qué ver, dónde ir, a quién visitar, tantas cosas. Y también Él nos va a guiar para que nosotros caminemos en santidad. Tenemos toda la libertad para caminar en santidad, sin hacer ritos, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Como estamos agarraditos ahí de Él, como la rama, ¿verdad? Como la rama, Él en nosotros y nosotros en Él. Ese es el misterio. Y venciendo por amor los deseos de la carne. Por amor, digo yo, porque a mí me ha amanecido eso, fíjese. Es que Él ha sido tan bueno conmigo, pero tan bueno, tan misericordioso. No me ha soltado ni un momento. Me tiene ahí, me tiene con cuidado. A veces no tengo algo y los hermanos hasta un almuerzo me trajeron este día. Imagínense qué lindo el Señor. Es que no hay manera de cómo agradecerle al Señor. Entonces, lo único que yo siento es por amor. Le digo, Señor, yo no quiero ofenderte en nada. Yo no quiero pecar, no quiero, porque te amo. Pero no es porque yo esté fajándome, ¿verdad? Sino que Él es el que me ha puesto ese amor. No es por obras, no es por obras. Dicho sea de paso, hoy estamos, el fin de semana pasado, celebramos en todo el mundo, el mundo evangélico, por decir, la iglesia evangélica mundial, iglesia cristiana diríamos, porque solo los evangélicos somos cristianos. Yo no creo que haya otros. Solo los evangélicos son cristianos, para mí, no sé para usted, pero para mí solo nosotros somos los cristianos. Y estamos celebrando 503 años de aquel día cuando se le reveló Cristo a Martín Lutero. Y entonces él se le reveló y encontró en la palabra. Es una historia muy linda que otro día se la voy a contar, pero la palabra vino a él y le mostró en Habacuc, en Romanos y en Gálatas está ese mismo versículo, que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, no por obras de la ley, no, sino que por... Y entonces él se acuerda que el Espíritu Santo lo llenó, le dio valor, le dio coraje, porque se enfrentó él solito, comenzó él solito contra un imperio mundial como era el Vaticano, Roma, todo eso. Un imperio mundial todavía es fuerte ahora, pero en aquel entonces era peor. Y él se enfrentó y lo trataron de matar, y bueno, la cosa es que después él había aparecido, acababa de aparecer la imprenta, y él sacó el montón de Biblias, porque antes solo los sacerdotes podían leer la Biblia, el pueblo no tenía, y más daban sus cultos o misas que se llaman, las daban en latín, ¿se acuerdan? Como si usted tiene más o menos mi edad, se ha de acordar cuando éramos pequeños, no entendíamos nada. Entonces él comenzó y tradujo la Biblia al alemán
y comenzó a distribuir, y así es como nosotros tenemos Biblia ahora. Pero estoy hablando de eso porque en esos tiempos el mundo estaba atrapado en esa religión, pero él sintió la libertad, que él sintió como que nació de nuevo. Él mismo dice eso en sus escritos, dice: yo nací de nuevo cuando sentí que solo en creer en Cristo y el Espíritu Santo le dio la fe de creer que Dios lo había perdonado, porque él se martirizaba en su cuarto donde él dormía, queriendo hacer sacrificios. Pero qué lindo es sentir la libertad de Cristo, ¿no es cierto? Así es que, como decía el pastor Jaime, tenemos libertad de dominar la lengua también. Con Cristo te podemos decir: Señor, no me dejes hablar estas cosas que me dan ganas de decir. Guárdame mi lengua, mejor cámbiame mi corazón, porque la lengua habla de lo que hay en el corazón. Cámbiame el corazón, lléname de amor. Entonces, porque acuérdense que el Señor nos ha llenado de amor para nuestro prójimo. Decía el pastor Jaime: el amor no hace daño a nadie, ni de lengua, ni de vista, ni de pensamiento. Qué lindo. Entonces, en esa preciosa libertad, hermanos, de vivir en Cristo y siendo cada día más llenos de Cristo, porque vamos en santificación. Esa es la obra que Dios se ha propuesto hacer, se ha comprometido a hacer con nosotros. Todos vamos a crecer en fe. Cristo va a ir creciendo en nosotros, y entonces vamos a ir siendo santificados para que aquel día nosotros que nos vayamos, no solamente sea un beneficio nuestro, sino que nos use el Señor también. Entonces, y vamos a comenzar a vivir el primer mandamiento con toda libertad. El primer mandamiento, porque acuérdense que Él dijo 2 mandamientos, está centrado en todo. El primer mandamiento es: amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que tengas. Vas a comenzar a amarlo. Ay, eso es lo que nos está pasando a todos nosotros, ¿no es cierto? Por eso es que esto está ahí, oyendo este mensaje. Por eso es que yo estoy aquí, por amor a Él, porque lo amamos y queremos más de Él. Queremos más de Él. Qué lindo. Y entonces hay unos hermanos que en ese amor, por ejemplo, el coordinador de la zona 2, el hermano José Orlando López, le dice: papito lindo, le dice. ¿Se acuerda? Lo ha oído usted hablar a él. Y también el hermano Cordón de la zona 4 dice: papito lindo, le dice. Y así le comenzamos a decir todos, ¿no es cierto? Papito lindo. Y entonces llegamos y le decimos: ¿qué quieres que haga, papito lindo? ¿Qué quieres que haga por ti? Porque eso es lo que nos brota del corazón: servirle. Servirle, decir: Señor, aquí estoy, me rindo a ti. ¿Qué quieres que haga? Así como le pasó a Pablo. Pablo fue instantáneo, que le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y él le dijo: bueno, primero vete a la iglesia local de Damasco. Y es lo primero que hace, el que nos lleva a un lugar, a una familia que se llama la iglesia local. Él ha diseñado iglesias en todas partes, y Él nos lleva allí. Y entonces ahí los hermanos lo agarran a uno, y ahí te van a instruir, le digo. Ahí te van a decir lo que tienes que hacer. Y ahí comienza a instruirnos, en otras palabras, a discipularnos, ¿verdad? Y nos comienzan a enseñar todo lo de Cristo, y comienzan a hacernos crecer, y nos ponen a servir, nos ponen a discipularnos, a instruirnos, desde los pastores hasta los hermanos líderes, todos los hermanos, las hermanas, en fin. Pero también nos enseña a que oremos, nos enseña a orar también, a depender de Él, a interceder por otros, nos enseña a amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Qué lindo. Y también nos dice: vayan a todas las naciones. Decimos: ¿y qué más puedo hacer, Señor? Yo se lo dije casi a los 2-3 meses de haberme convertido: ¿qué quieres que haga, Señor? Y él me dijo: háblale a todo el mundo. En aquel tiempo casi nadie tenía Biblia cuando yo me convertí, hace 40 años.
y había bien poquitas iglesias en las ciudades, la mayoría estaban, pero no eran muchas las que había en el campo tampoco. ¿Qué quieres que haga? Ve a hablarle a todos, y comencé y llegué hasta La Unión, en San Miguel, en Ilopango, en todas partes andamos, en Soyapango, en Cucatancingo. Bueno, nadie nos detenía porque queríamos anunciarle al Señor, pero Él nos dice: vayan a todas las naciones a ser discípulos y a darle mi amor, que me conozcan, hagan discípulos, a que me conozcan. Qué lindo. Y ahora Él nos está llamando a que tengamos un amor especial por estos musulmanes. Como les digo, la mayoría de los que hay musulmanes aquí en nuestro país son salvadoreños. Han venido misioneros, ¿verdad? Porque han venido misioneros, hay de Egipto, de Siria, han venido de Palestina, de Jordania, de varios lugares, de Turquía, pero no son muchos. La mayoría que ellos están conquistando son a los salvadoreños, y está creciendo rapidito. Dentro de poco usted va a comenzar a verlos en la calle ya. Aquí en Santa Ana, yo hasta ahora no he visto a nadie vestido así, pero ya vamos a comenzar a ver. Entonces, aquí se están convirtiendo bastantes católicos, se están convirtiendo políticos, se están convirtiendo profesionales, se están convirtiendo evangélicos también. Todos lo están convirtiendo. Es increíble. Aunque también usted y yo sabemos que Dios nos ha llamado a nuestra iglesia hasta los confines de la tierra. También necesitamos, yo espero que algunos de nosotros podamos ir allá, como está Luisito, como está Fredito, ¿verdad? Que nos está hablando de lo que ellos están haciendo allá, ¿se acuerdan? Así es que están hermanos en España también. Así es que, pues, en todas partes, ¿verdad? Tenemos que ir a buscar a los musulmanes, porque el Señor nos está diciendo: vayan a todas las naciones, a todas las razas, a todas las etnias, a todas las religiones. Por eso te llamé, por eso te compré, para eso te di la libertad, para que tú puedas ir. Yo voy a estar contigo. Y entonces hay miles y miles. Acuérdense que dijimos que son 1.600 millones en todo el mundo. Fíjense que en Argentina hay 1,5 millones de musulmanes extranjeros que han llegado. En Brasil 1.200.000, y así en todas partes. Hay muchos que están viniendo de allá porque están huyendo de la situación de allá y están llegando a América Latina. Entonces, la mayoría son hermanos, son salvadoreños, hermanos salvadoreños, conciudadanos nuestros, aquí en nuestro país, y aquí los tenemos. Y en la última clase que yo tuve con mis maestros acerca de cómo ganar a los musulmanes, yo le pregunté porque estábamos viendo cómo ganar a un musulmán, pero un musulmán árabe, o un musulmán de Asia, o un musulmán de Rusia, o un musulmán de Europa, un musulmán de África, o un musulmán del Medio Oriente, o sea, los árabes, ¿verdad? Entonces, porque no todos son árabes, los musulmanes son de todo el mundo. Entonces, pero esos son los que vienen de allá. Pero yo les pregunté: ¿cómo hacemos con los salvadoreños para ganarlos a ellos? Y entonces, casi no tenemos experiencia en eso, me dijeron, pero a mí, yo orándole al Señor, he estado, ¿cómo llegarles? ¿Cómo hacer esos puentes de cariño, esos puentes de amistad? Porque a ellos, fíjense que los rechazan en bastantes lugares, porque algunos son los menos, ¿se acuerdan? Los de ISIS, Al Qaeda, todos esos son terroristas y matan. Bueno, ayer y antier y hoy mataron allá en Europa, ¿verdad? Han estado hace 15 días también a un maestro, lo degollaron.
Entonces, imagínense, pero la mayoría, yo diría el 95% quizás, no son. Ellos son como nosotros, son iguales, con los mismos problemas familiares, los hijos, la crianza, el matrimonio, los trabajos, la economía, en fin, dónde vivir, cómo pagar las deudas, los problemas y las tentaciones del diablo que ahí están, y los deseos de la carne. Somos iguales, pero ¿cómo llegarles? Y entonces no está fácil. Me decían ellos que no está fácil. ¿Por qué? Porque ellos me decían, los que se están convirtiendo son católicos que están desilusionados con su religión. Algo vieron ahí que no estaba bien. Ellos vieron algo feo y están desilusionados y a eso lo están agarrando. Pero también en los evangélicos, bastante evangélicos que también han visto cosas feas en los pastores, han visto cosas feas en los líderes, cosas feas en la iglesia, les han fallado, a otros los han herido, se han ido, se fueron de una iglesia a otra, les pasó lo mismo. Bueno, usted sabe que hay un montón de pastores que no han nacido de nuevo y que están al frente de iglesias, son buenos para predicar, buenos para promover, pero no han nacido de nuevo, entonces caen en las tentaciones del diablo y son piedras de tropiezo. Entonces esos son los que ellos están ganando. Entonces, ¿cómo llegarles nosotros de evangélicos y decirles, mira, aquí estamos nosotros? Mira, y ellos van a desconfiar de nosotros. A decir, bueno, tú eres evangélico. No te creo. Ya probé varias iglesias evangélicas, nada. Pero mira esto, porque ustedes saben que ellos están ganándolos por muchas cosas que están haciéndole, ellos están dándoles alimentos. Por ejemplo, nosotros los evangélicos estamos acostumbrados a acercarnos a evangelizar con la Biblia y con trataditos y les hablamos, pero no les ayudamos. En cambio ellos, el Islam se acerca a los más necesitados. Por ejemplo, ellos se suben a los buses y comienzan a repartir bolsas de alimento, imagínense. Y nos piden. En cambio nosotros, hay gente que se hace pasar por evangélico, pero ahí nos manchan a todos y dan la palabra bien bonito, se aprenden un mensaje, quizás lo oyeron de algún pastor en la radio y lo dan bien bonito en el bus, y antes de bajarse comienzan a pedir dinero. Ahí perdemos. Pero ellos no, ellos se suben y le dicen, mire, te espero el sábado en tal parte y ahí te vamos a dar más. Y entonces están ganándolo, están ayudándoles, están haciendo obras sociales, consiguen trabajo. Entonces nosotros tenemos que cambiar, es comenzar. Entonces yo he pensado en dos estrategias que podemos comenzar a hacer nosotros. Y no solo con los musulmanes, sino que con los católicos, con los políticos, con los profesionales, con todo. Las mismas dos estrategias. Uno, comenzar a orar, interceder, ¿verdad? Porque así vimos la vez pasada, como tenemos este mensaje, le hemos llamado, cómo bendecir a los musulmanes. Queremos bendecirlos, tener la libertad de ir a bendecirlos, la libertad de bendecir a los musulmanes. Nosotros la tenemos, pero tenemos que tener la sabiduría de Dios. Y yo he estado sintiendo que primero es orar, interceder por los musulmanes, por todos los que no conocen a Cristo, para que Él se les revele, porque ellos ya no nos creen a nosotros. Bien difícil. Entonces ellos pueden recibir de él. Fíjense que allá en el Medio Oriente, en África, allá en donde era la Unión Soviética, en el Asia y también en Europa, los musulmanes de raza, ¿verdad? De raza, ellos que crecieron desde pequeñitos así, se están convirtiendo porque el Señor se les revela en sueños, fíjense. Se les revela en sueños o tienen visiones
O de repente el Señor les comienza a hablar y ellos comienzan a tener entendimiento, así como le pasó a Martín Lutero, que él solito y comenzó a leer la Biblia y solito se le... Entonces oremos para que el Señor se les revele y entonces ellos comiencen a buscar y mientras nosotros nos hacemos amigos, es lo segundo, hacernos amigos y orar por aquellas personas que el Señor nos está llevando para que los podamos bendecir con la libertad que tenemos, bendecirlos con el amor de Cristo, con esa paz que trae Dios para con Dios, y entonces hacer lazos de cariño, de amor, y en un momento dado, cuando ellos miran nuestro amor y preocuparnos por sus necesidades y sacarlos adelante, porque eso es lo que necesitamos, y que vean nuestro testimonio, de cómo somos en nuestra casa, de que somos correctos, que somos honestos, ¿verdad? Y entonces él no va a ser el salvadoreño islámico, musulmán, no va a hacer muchas preguntas de Cristo, porque ellos ya conocen el Evangelio. ¿Quién aquí en El Salvador no ha oído un predicador? Dígame. Ellos no van a hacer muchas preguntas. Todos han oído la Biblia. Todos han oído la Biblia. Entonces, pero con la oración diaria por ellos y con la paciencia del Señor, esperando, así como espera el cazador, ¿verdad? O como dijo el Señor, os haré pescadores de hombres. Los pescadores tienen una gran paciencia, ahí están viendo que medio ahí. Entonces, con esa paciencia, un día van a preguntarle a usted, le van a preguntar, bueno, ¿y tú por qué eres tan diferente a todos los evangélicos que yo conozco? ¿Por qué eres tan correcto? ¿Por qué eres tan honesto? ¿Por qué me amas tanto y sin ningún interés? ¿Por qué eres tan diferente? Tú no pareces evangélico. Ahí le vamos a comenzar a decir a la gente, es que no vamos a sacarle la Biblia porque ellos ya conocen la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Y como nosotros lo tenemos, lo que vamos a querer es que ellos lo palpen. Entonces vamos a comenzar a compartirles la experiencia que nosotros hemos tenido de poder haber encontrado a Cristo y cómo Él nos interceptó, contarles cómo es que ha sido nuestro cambio, nuestra vida, y comenzar a hablarles de la gracia, ¿no es cierto? Presentar nuestra experiencia, cómo Él nos abrió los ojos del entendimiento, para poder creer en Jesucristo y que Él nos ha perdonado y que podemos tener comunión con Él, porque yo quiero decirle que los musulmanes y un montón de religiones, bueno, todas las religiones, ellos no tienen la comunión que usted y yo tenemos con Dios, sino que el Dios de todas las religiones es un Dios lejano. Imagínense, allá ellos piensan que Dios está bien lejos y que nos está viendo y que todas las obras que están haciendo Él las está tomando en cuenta para el día del juicio. Pero ellos no tienen esa comunión, no tienen ese amor, no tienen esa libertad que estamos hablando, de poder hablar con Él cara a cara, ¿no es cierto? Y entonces yo me acuerdo cuando comencé a caminar en el Señor, me pusieron en las manos un libro, porque yo, gracias a Dios, tuve buenos pastores. Es más, quiero honrar ahora la vida de mi primer pastor. Fue con el que yo fui parte del grupito, un grupo de oración que había, que después era del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios, después se llamó Josué. Y después fundamos, se nos hizo iglesia, y yo fui de la primera junta directiva de la iglesia Josué, cuando nos hicieron, después de grupo de oración, después nos hicieron Campo Blanco, y después una iglesia. Y entonces mi primer pastor fue Juan Bueno, y también fue Héctor Bojorquez, que la semana pasada partió con el Señor. A los 73 años partió con el Señor, creo que le dio un infarto. Un gran pastorazo. Y él fue de los primeritos que me comenzó a mostrar la gracia de Dios. El amor, yo tuve buenos pastores al principio.
y pude tener comunión con el Señor. Y luego me dieron un libro ahí que se llamaba, era de una musulmana en Nueva York, que ella escribió ese libro que se llamaba Me atreví a llamarle Padre. Imagínense, porque ellos no pueden llamarle Padre a su Alá. Nosotros sí, papito lindo, le dice el hermano Rolando y el hermano Cordón, y a saber cuántos de ustedes también. Y entonces, pero ellos no. Entonces ella dice que cuando la bautizaron, ella se atrevió en una tina, dice, en un apartamento de uno de los edificios de Nueva York. Dice que cuando salió del agua, dice que, papito, le digo, me atreví a llamarle Padre, dice él. Entonces imagínense, nosotros le podemos contar a ellos todas estas cosas, de cómo nosotros tenemos comunión con Dios por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Va a ser más fácil, pero primero tenemos que ganarnos la confianza y tener el buen testimonio de quiénes somos, y que no solamente quiénes somos, sino que tenemos a un Cristo que los ama y usa nuestros cuerpos, usa lo que Él nos da también para amarlos a ellos, sacarlos de sus necesidades. Qué lindo. Y acordémonos que ellos tienen, ¿se acuerdan que ellos tienen 4 cosas que les enseñan a no creer? Pero yo creo que a los salvadoreños convertidos en musulmanes va a ser más fácil convertirlos, ¿verdad? Porque se acuerdan que vimos las 4 cosas, ya las vamos a ver, porque nosotros tenemos 5 maravillosos pilares, por decir así, fundamentos básicos, doctrinas básicas. Una es, ¿se acuerdan? Una es solo Cristo salva. Son las 5 solas que se llaman. Solo Cristo salva. Segundo, solo por gracia. Tremendo eso. Tercero, solo por fe. Qué tremendo. Por gracia soy salvo por medio de la fe, solo por fe. Cuarto, solo la Sagrada Escritura es la verdad. Y quinto, solo a Dios sea la gloria. Aleluya. Solo a Dios sea la gloria. Son las 5 que nosotros les vamos a comenzar a compartir. Poquito a poquito, ahí van a ir viendo ellos cómo es que nosotros vivimos así con esos 5. ¿Verdad? Qué lindo el Señor. Así es que Cristo, acuérdense que ellos tenían 4 cosas, y yo quiero que ustedes tengan un fundamento bíblico para cuando le comiencen a compartir ustedes a ellos, cuando ya comiencen, tengamos más relación, esas 4 cosas que a ellos les enseñan que son falsas, ¿verdad? Entonces, pero yo quiero que usted tenga 2, 3 o 4 versículos y busque más para que se los vaya explicando con la palabra ya después, ¿verdad? Cuando ya ellos se hayan abierto y quizás ya hayan recibido a Cristo y haya una relación bien verdadera, una confianza que usted los ama más que nadie y que los ama con el amor del Señor. Y entonces, la primera es que Cristo para ellos no es Dios. Acuérdense, Cristo para ellos no es Dios, sino que fue un hombre, un profeta, como lo fue David, como lo fue Abraham, como lo fue Moisés, ¿verdad? Así fue. Y lo único que él dice que él que él nació de una virgen, eso sí, porque Mahoma estaba influenciado por los católicos también. En ese entonces estaba influenciado por los católicos en esos años, ¿se acuerdan? Porque ellos Mahoma comenzó la religión islámica allá por el año 570 después de Cristo. O sea, ya se había separado el Vaticano, ya se habían separado ese grupo de Constantino, y luego en Roma se habían separado de la doctrina de los apóstoles. Claro, quedaron hermanos, porque en todos esos 1200 años del oscurantismo que no permitieron la Biblia,
y que solo se hablaba en latín. Habían hermanos, los valdenses, por ejemplo, que estaban en Francia, vivieron por siglos, familias de los valdenses en las montañas escondidos, pero ellos eran creyentes de verdad, habían nacido de nuevo, y así habían en muchas montañas, en cuevas, vivían ellos porque los perseguían, ¿verdad? Pero en ese entonces ellos influenciaron hasta el Medio Oriente. El imperio del Vaticano influenció hasta el Medio Oriente, y ahí le llegó a esa gente, ahí a Mahoma, y entonces fueron influenciados, y sí creían que él había nacido. También fueron influenciados por los judíos. Las creencias del Antiguo Testamento de los judíos también les había llegado a ellos. Pero ellos, pues sí, como se le apareció un ángel, dije él, y entonces le hizo escribir el Corán. Y en el Corán aparece que Cristo no es Dios. No puede ser Dios. Dios no puede hacerse hombre, dicen ellos. Entonces, miremos 2, 3 versículos que usted puede usar para compartirlo, pero también va a servir para que usted afirme. Fíjese que este montón de evangélicos que han sido ganados por los musulmanes es porque no tenían bien clara la palabra o no habían nacido de nuevo, ¿verdad? Si habían nacido de nuevo, no tuvieron un buen discipulado y no tenían bien firme, no estaban arraigados, su fe no estaba arraigada en Cristo, ni en las 5 cosas que hemos dicho, en las cinco solas, ¿verdad? Solo Cristo salva, solo por gracia, solo por fe, solo la Escritura es la verdad y solo a Dios la gloria. No estaban bien claros, por eso se los arrastró el río, dice, cuando viene el río, cuando no edificamos bien. Entonces usted también, esto le va a servir para que usted edifique bien. Entonces podemos ver en Juan 1 y en Juan 12 que dice que el verbo era Dios y el verbo era Jesucristo y el verbo, dice, se hizo carne. Entonces ahí usted le puede explicar cómo es que Él se hizo carne, cómo es que Él vino. Y también en Juan 14, ¿se acuerda cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre? Le dijo, muéstranos al Padre. Le dijo, bueno, y has visto a mí, has visto al Padre. Le dijo. En Juan 14, versículos 8 y 9. Apúntelo. Juan 14, versículos 8 y 9. ¿Qué le parece? Pero el segundo es que ellos no creen que Cristo murió en la cruz. Dice que no es posible. Eso era ridículo. A quien mataron fue a Judas Iscariote en la cruz, dice, que no fue a Jesucristo. Porque como ellos, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a interceder para bendecirlos, para que el Espíritu Santo les revele, porque solo el Espíritu Santo puede revelar que Cristo murió en la cruz por nosotros. Imaginen, el Dios santo, el Dios perfecto, el Dios 3 veces santo, se llevó toda nuestra carga y murió como un maldito, que dice, maldito el que muere en un madero, dice la Biblia. ¿Cómo es posible que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios? Eso es imposible, solo por medio del Espíritu se puede creer, y que así nos justificó, nos lavó, nos limpió, nos perdonó para llevarnos a Dios y presentarnos como dice Judas, presentarnos en aquel día, dice, limpios, dice, con gozo, que nos presentemos con gozo delante de Él. Lindo. Entonces, ¿qué vamos a hablar acerca de que Él sí murió en la cruz del Calvario? Bueno, y que murió por nuestros pecados, como el Cordero de Dios. Puede usted hablarle de Éxodo, todo el capítulo Éxodo 12. Ahí habla de cómo Él anunció desde entonces, en Éxodo 12, todo el capítulo habla de esa noche de la Pascua. Cómo es que los corderos murieron y ninguno de los israelitas que fueron libertados, ninguno, pusieron ni una gota de sangre en la puerta, que estaba anunciando que otro iba a morir por ellos. Estaba anunciando al Cordero de Dios. Y ahí está también en Juan capítulo 1, versículo 29, es cuando aparece Juan el Bautista y le dice al Señor, este es, dice, el que hablaba el Antiguo Testamento,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, y luego en Isaías, es el otro, Isaías, usted lo puede estudiar todo el capítulo 53 de Isaías, pero del versículo 7 y 8 de Isaías 53, versículos 7 y 8, habla cabal cómo es que Él murió por nosotros y resucitó también. Y que muchos íbamos a ser salvos, que Él iba a llevar todas nuestras iniquidades y que lo despreciamos, pero que Él nos salvó. También acordémonos que en Primera de Pedro 3.18, Primera de Pedro 3.18 habla que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3.18, y en Apocalipsis capítulo 5, el versículo 5 al 10, ahí usted puede, el versículo 5 al 10, capítulo 5 de Apocalipsis, ahí habla ya en los tiempos en que nosotros vamos a estar adorándolo. Porque imagínense, si nosotros no podíamos, débiles criaturas ante el diablo, ante la carne, ante el mundo, no podíamos salvarnos. Pero cuando nos veamos allá en el cielo, vamos a adorarlo día y noche, y se le vamos a cantar: eres digno, digno el Cordero que fue inmolado. Ahí dice ese canto que vamos a cantar todos, dice: digno el Cordero que fue inmolado. Qué lindo. Pero lo tercero, ¿se acuerdan? Es que ellos no creen que Jehová Dios, Jehová uno es, pero se manifiesta en tres personas. Ellos no creen, dicen: no puede ser. Es más, nos acusan de que nosotros tenemos tres dioses y que somos politeístas. Pero no, nosotros sabemos que Cristo es el mismo Jehová, y que Jehová es el mismo Cristo, y que Jehová es el mismo Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Eso solo el Espíritu nos puede dar a entender, y la fe que nos ha dado el Señor, la fe en Cristo Jesús. Qué lindo. Así es que, pero, ¿cómo le podemos hablar? En Juan 16, apunte ahí, Juan 16, del versículo 13 al 15, allí aparece que dice: y el Espíritu, dice, os dará a conocer, dice, que yo y el Padre estamos en ti, dice. Y entonces ahí habla de los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 16, versículos 13 y 15, y en 2 Corintios también, 13, 14. Mire, ese sí lo vamos a leer, 2 de Corintios, porque es súper importante. 2 de Corintios, al finalizar, el último versículo de 2 de los Corintios. Mire lo que dice, qué lindo lo que dice. 2 de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, va uno. El amor de Dios, que es Jehová, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y Dios es uno. Jehová, tu Dios, uno es. Como Dios, como Jesucristo y como Espíritu Santo. Cada uno haciendo una función diferente, pero es el mismo Dios verdadero. Amén, hermanos. Porque Él hizo, esa es la obra del Trino Dios. Es la obra que las tres personas es con la que nos vinieron a salvar, nos vinieron a traer la justicia de Dios, nos vinieron a redimir, a quitar las cadenas para ser libres, como hemos estado hablando. Qué lindo. Pero lo último es que ellos no creen en la gracia. Ellos le están enseñando a los salvadoreños en la gracia, y la verdad que la mayoría de salvadoreños, aún los evangélicos, no creen en la gracia, y por eso es que hay tantos sacrificios que hacen aún los evangélicos. Hacen sacrificios, hacen ayunos, hacen penitencias, hacen promesas. Bueno, Señor, ayúdanos. Es hasta que el Señor se le revela a uno que es por gracia. Que nosotros, por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Como diciendo, esfuérzate en no hacer nada,
fue porque tu carne siempre quiere lucirse. Es la atracción que tiene el Islam, que tiene la religión musulmana, porque hacen un montón de cosas bien bonitas para lucirse la carne, sacrificios grandes. Bueno, imagínense ayunar todo un mes, el Ramadán, como hablamos la vez pasada, y ir también hasta allá, a la Meca, a Medina. Bueno, imagínense, son cosas que pues sí, yo soy mejor que tú, pero esos no pueden producir nada contra los apetitos de la carne. Entonces ellos no creen en la gracia de Dios. Ellos creen que todo es por obra. Es imposible, dicen, que sea por gracia. No es posible que Dios nos ame y no hacemos nada bueno. Pues sí, a nosotros ya, ¿quién va? Él dice que no hay ni siquiera un justo, no hay ni uno bueno. Por eso nos clavó en la cruz del Calvario, porque nosotros somos débiles, criaturas que no podemos hacer nada. Sin Cristo somos un gran desastre, ¿no es cierto? Mi vida es un desastre. Sin Cristo yo era un desastre, totalmente derrotado. A puras penas, gateando voy a llegar al Señor, porque Él me pudo levantar y me está haciendo caminar y estar con ustedes, imagínense. Gloria a Dios por eso. Ya van a ser casi 40 años de estar con ustedes aquí en Santana. Qué privilegio más grande. ¿Quién se imaginar que este pecador iba a venir aquí a estar con ustedes? Pero, ¿qué podemos decir acerca de la gracia? Bueno, en el capítulo 4 de Génesis, ahí aparece cuando el Señor, después de que ha pecado Adán y Eva, se le aparece y los viste, mata animales y los cubre. Y entonces es por pura gracia y los perdona. Y les dice, no los voy a matar, porque la paga del pecado es, porque Él les dijo, si ustedes comen de ese árbol, moriréis. Pero bueno, no los exterminó, porque solo iba a morir de separarlos de Dios. Váyanse, los expulsó. Nosotros estamos siendo vueltos al paraíso, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, pero toda la raza de Adán, pero ahí aparece la gracia de Dios, que Él los cubrió con pieles de animales que mató Dios, sacrificó, anunciando que uno iba a morir por nosotros y que nos iba a abrazar con sus pieles de amor. Qué lindo. Pero también Abraham, el capítulo 17, versículo 15 al 18, capítulo 17 de Génesis y también el capítulo 18, los dos, el Señor se le aparece a Abraham como el Dios Todopoderoso y le dice, yo te voy a dar un hijo. Y dice que Abraham se postró y se puso a reír y dijo, oh, Señor, ¿cómo es posible si mi esposa ya tiene 90 años? Y es estéril desde que nació, nunca ha tenido un hijo. Pero Dios le dio a Isaac ya más de 90 años, imagínense, qué lindo. Y luego, esa es pura gracia de Dios, porque ella no podía. Así nosotros somos estériles para amar a Dios, para amar al prójimo. Somos estériles. Si no viene Cristo y hace el milagro, que amemos a Dios y le digamos, ¿qué quieres que haga? Ama a tu prójimo, nos dice. Segundo mandamiento. Vamos con Él. Entonces, pero también la otra forma del Antiguo Testamento, porque ellos dicen que el Nuevo Testamento no sirve, no creen en Él, no creen. En ninguna de las cartas de Pablo creen. Entonces, pero podemos llevar a comenzar a hablarles. Allá en Egipto, la noche de la Pascua, esa noche, allá en Egipto, en la Pascua, que es el capítulo 12, todo el capítulo 12. Usted lo puede estudiar y ver ahí cómo por la gracia de Dios tuvo que morir alguien, y por la gracia de Dios, porque pusieron la sangre de un animal, de ninguno de ellos, ni una gota, de ninguno de los israelitas estuvo en la puerta, ninguno. La
gracia de Dios cuando pasó y vio la sangre del Cordero, anunciando al Cordero, a nuestro Señor. Y esa es la gracia de nuestro Señor. Y entonces, así es como podemos nosotros comenzar a agarrarnos también nosotros, a afirmarnos en la palabra de Dios, a afirmarnos en nuestra fe en Cristo Jesús, a afirmarnos en la libertad que nos ha dado para estar con Él. Y usted le puede pedir, como usted tiene libertad de acercarse ahora al Señor, le puede decir, Señor, ¿qué más? ¿Qué más? Porque aquí por el tiempo no podemos ahondar mucho, pero usted sí puede, tiene libertad para estar con Él. Qué lindo. Entonces, tenemos libertad. Ese es el desafío. ¿Cómo está su libertad? De estar con Cristo y por su gracia. Usted vaya. Lo desafío a que usted vaya. Y si usted tiene pecado, usted dígale, Señor, mira, lo que acabo de hacer, perdóname, pero yo quiero tener comunión contigo. Lávame con tu sangre. Libertad de amarlo. Usted tiene libertad de amarlo. De amar y decir, Señor, lléname de amor por ti. Yo quiero servirte, yo quiero adorarte. Yo quiero disponer toda mi vida y todo lo que tengo para dártelo. Que lo uses para poder ir a donde los musulmanes, Señor. Tercero, usted tiene libertad de amar al prójimo también, a su prójimo, a todo el que se le ponga enfrente. Usted puede hablarle de nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, amar los que están atrapados en las religiones. Amarlos de corazón. Ya no pensemos solo en nosotros. Bueno, yo para qué le estoy diciendo eso si el Espíritu Santo y la palabra se lo va a mostrar, que nosotros vamos a estar pensando en ellos, en los vecinos. Bueno, tanta gente que está necesitada. Fíjense que aquí donde vivo yo en esta colonia, casi enfrente de mí, ha venido a vivir el que es el mero pastor, diríamos, creo que de todo el departamento de Santana o quizás de todo Occidente, de Sonsonate y de Huachapán, de los mormones. Imagínense, tengo un gran desafío, y ellos son norteamericanos y solo hablan inglés, un poquito español, que tengo que ir a verlos, tengo que ir a saludarlos. Bueno, no sé cómo a medida que vaya pasando la pandemia, quiera Dios que viva y sobreviva yo y me dé chance de ir a visitarlos, llevarles quizás pan, llevarles un pan dulce, semitas que no conocen, sacarlos a pasear quizás, ser mi amigo para poder demostrarles el amor de Cristo. Sé que usted también tiene esa libertad, nadie lo va a detener. Así que vamos a los musulmanes, vamos y vamos a bendecirlos. Tenemos la libertad de ir a bendecirlos a los salvadoreños. Y si usted se encuentra algún misionero, también es la misma estrategia, el amor de Cristo. Así que, ¿qué les parece? ¿Qué tal si oramos? Oremos primeramente por nosotros, que el Señor nos revele esa libertad que tenemos en Cristo para amarlo, para amar al prójimo y tener la libertad de ir también a derramar el amor que Dios nos da segundo a segundo, minuto a minuto, a nosotros. Pero nosotros somos como vasos, dice, un vaso sanguíneo donde pasa la sangre, no se detiene. El amor viene, pero nosotros lo damos, porque es mejor dar que recibir. Ay, qué lindo el Señor, ¿no es cierto? Señor Padre, gracias por tu libertad, Señor, que nos has dado, Señor. Tú la conseguiste cuando dijiste consumado es. Gracias, Padre. Llénanos de tu amor. Queremos bendecir a todos los que están en las religiones, pero hoy hemos hablado de los musulmanes, Señor, que están aquí. Mira que ellos te necesitan. Ellos también tienen las mismas batallas que nosotros tenemos. Y ellos, la mayoría aquí en El Salvador, son salvadoreños y los amamos. Padre, ayúdanos a acercarnos a ellos. Danos inteligencia, danos sabiduría, Señor.
pero sobre todo llénanos de tu amor, porque tu amor no puede detenerlo nadie, Señor. Te lo hemos pedido, Señor. Y ayúdanos a nosotros a cada día afirmarnos más en tu gracia, afirmarnos más en tu misericordia, afirmarnos más en tu justicia, Señor, en tu libertad. Señor, revélate cada día más. Santifícanos para que nos llenes cada día de tu amor, Señor. Bendice a mi hermano y a mi hermana que han estado conmigo esta noche, Señor, este miércoles. Bendícelo, bendícela, Señor, para que pueda ser un luminar en medio de tanta tiniebla, de tanto engaño, de tanto pecado, de tanta falsedad, de tanta mentira, Señor. Úsala a mi hermana y a mi hermano, en el nombre precioso de Cristo, Padre amado, papito lindo. Amén. Qué lindo. Dios los bendiga y nos vemos pronto nuevamente. Amén y amén. Un gran abrazo con todo mi amor, mi cariño para el Señor, la gloria y la honra. Amén.